Por fin el Vaticano expulsó a Luis Fernando Figari, el fundador del sodalicio. La SUNAT jala a más de 300.000 empresas, la mayoría no paga a tiempo sus impuestos. Porqui declara en emergencia a la Ramiro Prialé y se la quita a Rutas de Lima. Venganza, la policía empezó el proceso para dar de baja al coronel Harvey Colchado. La OMS declara la viruela del mono como una emergencia internacional. Lleven sus dólares a desaguadero, Bolivia entra en caos por escasez de divisas. Y por fin habló la embajada china. ¿En qué quieren meter su dinero los nuevos amos y señores del Perú? Empieza la contra. Hola, soy Pablo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Se acaba el miércoles 14 de agosto. Alguien por favor explíqueme qué es eso de los almuerzos cuchareables, que no lo entiendo. Pero mientras vamos a arrancar, que hoy estamos cargados de información de todo tipo. El Vaticano al fin expulsó a Luis Fernando Figari, el fundador de esa secta tiborrada de denuncias llamada Sodalicio de Vida Cristiana. La noticia la ha revelado hoy la propia Conferencia Episcopal Peruana en un comunicado en el que anexan el decreto de expulsión que lleva la firma del propio Papa Francisco. Les leo un extracto de ese documento del Vaticano. Con la finalidad de restablecer la justicia dañada por el comportamiento tenido por el señor Luis Fernando Figari Rodrigo a lo largo de muchos años, asimismo para proteger en el futuro el bien individual de los fieles y de la Iglesia, se dispone la expulsión. Duro, ¿no? Explícito. Al menos para las arcaicas formas eclesiásticas esto es un montón. La decisión se empezó a cocinar el 5 de julio del año pasado, cuando Francisco le dio el poder a los monseñores Charles Cicluna, secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y Jordi Bertomeu Farnós, oficial de ese mismo dicasterio, para que investiguen al sodalicio. El Vaticano dice explícitamente que ambos sacerdotes han obtenido, cito, certezas durante su investigación y que es urgente que se adopten medidas porque el comportamiento de Figari ha sido inaceptable en un miembro de la Iglesia. Es brutal. Según la Associated Press, se trata de los principales expertos en temas de abuso sexual que tiene el Vaticano. Fue el propio Francisco el que les dio la autorización expresa para que, si encontraban lo que han encontrado, expulsaran a Figari del sodalicio, y así lo han hecho. Lo han hecho incluso a pesar de que la ley canónica no tiene un apartado específico para casos como este, el de un fundador de un movimiento religioso que no es sacerdote. Hay que recordar que Figari es laico, y también que es un miserable. ¿Cómo no iban a encontrar certezas sobre Figari los investigadores del Vaticano si hace más de una década se apilan las denuncias contra él por abuso sexual y psicológico contra los sodalites menores de edad? Las más antiguas incluso datan de los primeros años 2000. Nadie hizo nada en la iglesia peruana. Miraron para otro lado y metieron el problema bajo la alfombra, incluso cuando se publicó el libro Mitad monjes, mitad soldados de Paolo Ugaz y Pedro Salinas, que ustedes podrán pensar lo que quieran de ellos dos, pero han dicho la verdad en ese libro. Les leo lo que dice una investigación externa encargada por el propio sodalicio sobre Figari según la Associated Press. Es narcisista, paranoico, vulgar, vengativo, manipulador, racista, sexista, elitista y está obsesionado con temas sexuales y de orientación sexual de los miembros del movimiento. La agencia también dice que a Figari le gustaba ver a los menores experimentando dolor, malestar y miedo. Es terrorífico. Ha pasado más de una década desde la primera catarata de denuncias en su contra y la iglesia recién lo saca oficialmente. Antes apenas le había ordenado apartarse de la comunidad sodalite. Esto, para que entiendan, no es un caso aislado. El Papa Francisco ha emprendido una saludable ofensiva contra los miembros acusados del sodalicio. En abril la iglesia renunció al ex arzobispo sodalite de Piura, José Eguren. Y desde aquí hacemos votos para que la campaña continúe. El sodalicio es un ejemplo de perversión de la doctrina religiosa, cuando termina convirtiéndose en un esquema de opresión mediante poder simbólico. No siempre tiene que ser así, pero en este caso lo es. Solo como dato, el sodalicio fue fundado en 1971 como una de las tantas respuestas conservadoras a la teología de la liberación del padre Gustavo Gutiérrez, una doctrina asociada a la izquierda dentro del sacerdocio y que estaba aprendiendo en esos años de revoluciones socialistas. En su momento cumbre, el sodalicio llegó a tener hasta 20.000 miembros en distintos países de América, una locura. Y otra noticia para terminar este primer bloque: la SUNAT ha desaprobado a más de 300.000 empresas peruanas de 1,5 millones que analizó, la mayoría de ellas por no cumplir con el pago de sus tributos como deberían. Y ojo, tomen nota emprendedores y microempresarios que nos ven, porque esto va a tener consecuencias. La noticia la ha dado hoy Gestión en su portada. Esto es parte de un análisis general que ha emprendido la SUNAT que se llama Perfil de Cumplimiento. En sencillo, evalúan
evalúan cuánto cumplen voluntariamente las empresas con sus obligaciones tributarias y luego las ubican en 5 categorías, de la A a la E. Las dos últimas, la D y la E, indican un nivel de cumplimiento bajo o muy bajo. Estas dos categorías son las que suman las 317.000 empresas que están desaprobadas. Cada contribuyente ya puede ver en su cuenta de la SUNAT su clasificación. ¿En qué están fallando las compañías? La gran mayoría, el 77.5%, incumple con sus pagos. Eso no solo significa que no pagan y punto, sino que pagan a destiempo o se las pasan las cuotas de sus fraccionamientos. Otro 9.7% registra incumplimientos porque no hacen su declaración. Y el 5% no declara lo que debería. De arranque, la verdad que me suena bien bajito ese porcentaje de quienes no declaran lo que deberían. En realidad, casi ninguna pyme declara todo lo que ingresa, se los aseguro. Pero claro, SUNAT no tiene capacidad para fiscalizar eso. El tema aquí es que con base en esa clasificación, las empresas recibirán beneficios o castigos. Los que estén en las categorías A y B con un cumplimiento muy alto y alto, accederán a cosas como mayores plazos para presentar declaraciones juradas, detracción en el pago de derechos de importación, sanciones más amables si es que cometen una infracción y beneficios cuando fraccionen sus pagos. En cambio, los que estén en la D y la E bajo y muy bajo serán obligados a bancarizar más operaciones, pedir permiso a SUNAT para cambiar domicilio fiscal y tendrán que esperar mayores plazos para devoluciones. Ojo, el perfil de cumplimiento todavía está en marcha blanca, que durará un año. Recién después de ese tiempo, la categorización empezará a surtir los efectos que les he contado. El objetivo de la SUNAT es que esa categorización impulse a las empresas a subsanar sus incumplimientos y a ser mejores contribuyentes, aspirando a no ser castigadas sino premiadas. Veremos. Vamos a un primer corte y volvemos con la Municipalidad de Lima, que ha decidido intervenir la carretera Ramiro Prialé, la venganza de Dina Boluarte contra Harvey Colchado, que está a punto de concretarse, y la Embajada China en Perú, que por fin abrió alguito la boca. Volvemos. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Sin términos medios. Y para hacer eso realidad, te necesitamos a ti. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de La Contra. Aquí podrás suscribirte a beneficios exclusivos y apoyar este proyecto. Encuentra el link en la descripción de este video. Para seguir hablando a fondo de las empresas de las que nadie habla, de los temas que te impactan realmente. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Recuerda que la mejor forma de apoyar lo que hacemos aquí es suscribiéndote a nuestro Patreon. El link está en la descripción de este video. O también puedes yapearnos al QR que está en pantalla. Yapea que la negrita cumple 2 meses en casa y quiere un regalito. Vamos con los titulares. 1. Porque ha decidido intervenir la Ramiro Prialé y sacar de la figura Rutas de Lima, la concesionaria del proyecto. Hoy la Municipalidad de Lima ha publicado una ordenanza en la que declara en emergencia la carretera que va hacia Chosica, cuya ampliación está congelada hace años. Con esa declaratoria de emergencia, la comuna ha ordenado a su empresa de peajes, EMAPE, que intervenga la concesión y construya las obras que faltan. Les doy un poco de contexto. La Ramiro Prialé es una carretera inconclusa. Debería tener 30 kilómetros, pero solo tiene 10. ¿Por qué? Porque no se han podido expropiar los terrenos que se necesitan para construir lo que falta. Se tenían que expropiar hasta 100 predios. Ahí hay de todo, hasta un camino inca. ¿Han visto que cuando se van para Chosica de pronto se corta y tienen que pasarse a la carretera central? Bueno, la historia tiene más de una década. En 2013, con Susana Villarán, Odebrecht ganó la concesión de la Ramiro Prialé, junto a las de 35 kilómetros de la Panamericana Norte y 54 kilómetros de la Panamericana Sur. El proyecto se llamó Vías Nuevas de Lima, pero bueno, Odebrecht es corrupta, y justo cuando estallaba el escándalo de Lavallato, le vendió esa concesión al fondo canadiense Brookfield. Ellos controlan ahora la concesionaria que conocemos como Rutas de Lima. Si bien Brookfield ha venido operando las dos Panamericanas, la Ramiro Prialé nunca pudo tomarla. ¿Por qué? Repito, porque no se liberaron los predios necesarios para que se construya el tramo faltante y se pueda operar. El objetivo de la empresa era invertir 2.000 millones de soles y recuperarlo vía peajes. Pero como no se podía empezar a construir, hasta ahora la Ramiro Prialé ha seguido bajo administración de la municipalidad. Lo que pasa es que Porky quiere sacar de la figura Rutas de Lima, uno de sus principales enemigos porque es heredera de Odebrecht. Quiere incluso quitarles la posibilidad futura de desarrollar ese proyecto, para que pase a manos de la comuna capitalina. Y eso es lo que generará la última ordenanza. Aunque siendo honestos, no había mayores perspectivas de que avance la cosa pronto. La ordenanza alega demoras en la construcción de las obras que les correspondían a Rutas de Lima, aunque esta no tiene cómo iniciarlas sin que le terminen de expropiar los terrenos. De hecho, Porky también delega en distintas gerencias el seguir expropiando predios y pide a otra área de su comuna que exija a la concesionaria un reembolso de dinero. Pedí descargos a Rutas de Lima, pero no quisieron pronunciarse sobre este tema. 2. Se está por concretar la venganza
Venganza de Dina Boluarte. La Inspectoría de la Policía ha iniciado el proceso para dar de baja al coronel Harvey Colchado, ex jefe de la DIVIAC, que hoy está suspendido por supuesta falta grave cuando ordenó abrir la puerta de la casa de la presidenta a golpe de torito. Bueno, pues está claro para todos que la señora desde entonces le puso la cruz a su carrera como policía y ahora está por ponerle fecha y hora al velorio. Y no parece haber mucho que hacer para evitarlo. Según un documento que reveló ayer el periodista Alonso Ramos, la Inspectoría de la Policía puso fecha y hora para que sus oficinas descentralizadas le envíen la lista de agentes que están con inicio de proceso disciplinario por faltas graves, como Colchado. Alias René fue suspendido el 13 de abril como supuesta medida preventiva mientras se desarrollaba el proceso administrativo en su contra. Y acá ni siquiera nos vamos a gastar en recordar los argumentos con los que se abrió ese proceso, porque eran francamente estúpidos. Que el torito no es parte del protocolo, etc. Claro, y cuando allanan a una banda de microcomercializadores de droga, tampoco. Ya distintos expertos descartaron esas tonterías. El caso es que la inspectoría debía recibir los nombres, entre ellos los de Colchado y otros agentes de la DIVIAC, a más tardar hoy a las 10 de la mañana. Con eso, como dije, y si nada se interpone en medio, arrancaría el tramo final de la carrera policial de Colchado. Y es lamentable, porque nadie va a poder negar que Colchado ha perseguido tenazmente a poderosos delincuentes de todo tipo, desde el camarada Artemio hasta el expresidente Pedro Castillo, este último aún en juicio. Por supuesto, hoy ha salido el premier Gustavo Adriancén, cuya vocación de alfombra es innegable, a negar que todo esto es una represalia de la presidenta. Claro que sí, señor, por supuesto. Y 3. Habló la embajada china en Perú con un medio de prensa sobre los planes de inversión de ese país. Eso ya solo es noticia, porque los diplomáticos chinos prácticamente nunca declaran. No lo necesitan, claro, su juego político es otro. Pero bueno, detallemos un poquito qué dijo a gestión Yao Ming, que no es el ex basquetbolista de 2,30 metros, sino el consejero económico y comercial de la embajada. Podemos resumirlo en 3 cosas, porque tampoco es que el chino se haya despachado pues con grandes anuncios, pero sí ha dicho cosas interesantes. Una es que ha aceptado que las grandes constructoras de su país, que se banquetean desde hace tiempo con las obras públicas en Perú, ya no tienen la estrategia de concursar solas, sino en asociación con empresas peruanas. Ming dijo, las empresas locales conocen mejor las reglas y políticas. También tienen mejor comunicación con las autoridades e incluso la prensa. Y ojo, no es esto un anuncio para el futuro, sino algo que ya venía ocurriendo, pero igual es significativo que lo diga. Igual ya todos vimos en 2021 a los chinos consorciándose con empresitas sin experiencia, pero cuyos dueños jugaban pichanga con Pedro Castillo y sus sobrinos. Ya saben, mejor comunicación con las autoridades y un mejor conocimiento de cómo funciona la política, ¿no? Por lo menos desde ese año que lo vienen haciendo. Pero sigamos. Lo otro que dijo el diplomático es que las empresas que supervisa el Partido Comunista Chino ahora quieren enfocarse en inversiones en tecnología. Y tiene sentido. No hay que desdeñar el fuerte avance que ha tenido China en ese rubro en los últimos años, con la inteligente estrategia de aprender y copiar a las firmas occidentales que se instalaron en su país. Un paso natural para dar en un país como el Perú, que es un principal satélite en América Latina, es meterle muchas balas a la tecnología. Y lo último es que Yao Ming dijo que China tenía una gran capacidad de planificación y construcción de trenes, a propósito del paquete de 6 ferrocarriles que el gobierno busca licitar por más de 31.000 millones de dólares. Estos unirán Lima e Ica, el puerto de San Juan de Marcona, que controlará también una empresa china, con Andahuaylas, Lima con Barranca, Barranca con Trujillo, Lambayeque con Cajamarca e hidroeléctrica con Quillabamba en Cusco. Por las cifras que manejan esos proyectos, los chinos deben estar salivando. Y claro, también está el mentado tren bioceánico para unir el puerto de Chancay con Brasil, que nosotros ya dijimos que no lo queremos construir, pero siempre pueden hacerlo los chinos, ¿no? Total, ya son dueños del puerto. Vamos a un último corte y volvemos con 3 del mundo: la viruela del mono, la crisis de los dólares en Bolivia y la ONU, que ha dicho lo que todos ya sabíamos sobre Venezuela. ¿Qué hubo fraude? Pues volvemos. Anuncia en La Contra Podcast la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza, y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros, y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda darle like a este video si te gustó para que llegue a más gente y suscríbete al canal. También puedes apoyarnos por Yape al QR que está en pantalla. Cerramos que está movido el mundo.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado hoy que el brote de viruela del mono que afecta a varios países africanos es una emergencia sanitaria internacional. La decisión fue tomada de forma unánime por el Comité de Emergencia de la OMS, porque la enfermedad ha llegado ya a regiones de África que hasta ahora no habían sido afectadas. El director general de la OMS dijo que el tema era muy preocupante. Por si no lo saben, la también conocida como monkeypox es una infección viral que se origina en monos y que también se transmite de humano a humano. En 2022 se registró un primer brote fuerte. La comunidad más afectada en ese entonces fue la de hombres que tienen sexo con hombres. Desde entonces el tema había pasado bajo el radar, pero ahora ha empezado a propagarse con mucha fuerza en África. Y no solamente entre hombres que tienen sexo con hombres, y con potencial de expandirse. Lleva más de 15.000 casos detectados y al menos 400 muertes en ese continente. La enfermedad suele generar fiebre feas y dejar marcas en la piel. Antes se entendía que solo los casos más graves, los cuales eran extraños, causaban la muerte. Pero ahora el país informa de que está circulando una variante más letal que la del 2022, originaria de la República Democrática del Congo. Sus países vecinos como Burundi, la República Centroafricana y Ruanda han reportado casos de esa variante. La disponibilidad de vacunas para la viruela del mono no es en general en Perú, pero recomiendo que piensen en la posibilidad de vacunarse si esto se extiende. Yo logré vacunarme en 2022 y todo ok. Por ahora solo toca estar alertas. Lo otro es que parece ser buena idea llevar dólares a desaguadero. Medios de Bolivia como El Deber y regionales como Infobae alertan de que se está agudizando la crisis por escasez de dólares en el vecino del altiplano. En las últimas semanas varios colectivos se han movilizado por el país protestando y bloqueando carreteras por los efectos que esto genera en la vida de la gente. Ya les he contado aquí en extenso cómo Bolivia se quedó sin dólares a raíz del mal manejo macroeconómico de los gobiernos del MAS, que fijaron el tipo de cambio, pusieron restricciones a la exportación y decidieron vivir casi que solo de la venta de gas, que tarde o temprano se iba a acabar. Bueno, la cosa está calentándose y feo. A eso se suma la escasez de combustible, por la que el presidente Luis Arce ha tenido que cambiar a su ministro de hidrocarburos recientemente. Pero quizás lo que nos importe más a nosotros ahora es la frontera. Según reportes de prensa, en Desaguadero ha bajado el paso de comerciantes bolivianos que iban a comprar algunos productos para vender en su país. Claro, no tienen dólares con que comprarlos, pero lo que ha aumentado es el paso de bolivianos que buscan conseguir el billete verde en Perú, que cada vez se encuentra menos en la frontera y por ende cuesta más. Incluso El Deber reporta que los bolivianos están buscando soles como moneda de refugio, ante la pérdida de valor del boliviano. Ya saben. Y en chiquito, la ONU ha dicho en un reporte que las elecciones en Venezuela no cumplieron medidas básicas de integridad y transparencia. Bueno, un poco tarde para decir lo que todos ya sabíamos, pero no deja de ser significativo que lo diga la Organización de Naciones Unidas. ¿Alguien le pasa la voz a Lucía Albites? Gracias. Y la payasada de hoy es el alcalde de Comas, Ulises Villegas, que se puso a regalar billetes a escolares en un evento en el Colegio San Juan Bautista. Mírenlo, el video es del periodista Carlos Viguri. Pero también le premiaron los que han ingresado a la universidad, ¿o no? Vamos a premiarlos también. Ese señor está hace rato construyendo su próxima candidatura presidencial. Les avisé hace tiempo y les vuelvo a avisar. Nada, eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y sí, sigo con este esquimo puesto porque me cago de frío, no me molesten. Chao.